Entonces vamos a empezar con el problema 8.8, que para ganar algo de tiempo ya hice la figura aquí en la pizarra. Para resolver los problemas del capítulo 8 necesitamos todo lo que hemos visto en los anteriores temas, desde vectores, estática, cinemática, dinámica, trabajo y energía, choques, es decir, todo necesitamos. Y por lo tanto hay que repasar, si es que uno no se acuerda, sobre todo los conceptos de cinemática rotacional, dinámica rotacional, segunda ley de Newton, porque aquí tenemos una combinación de dos tipos de movimiento, un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Por lo tanto, tenemos que aplicar todas las leyes y principios que hemos visto en los anteriores temas, ¿ya? Entonces, el problema 8.8 dice lo siguiente: un disco de 30 centímetros de radio, este es el disco, voy a anotar aquí los datos. Un disco de 30 centímetros de radio y 4 kilos de masa. Vamos a representar con M mayúscula la masa del disco, ¿ya? Entonces, un disco de 30 centímetros de radio y 4 kilos de masa está montado sobre un eje horizontal sin fricción. Entonces, ese disco está montado en este eje que pasa perpendicularmente por el centro del disco, ¿ya? Un cordón ligero está enrollado alrededor del disco soportando un cuerpo de 8 kilos. Entonces aquí se enrolla un cordón o una cuerda y luego en el lado derecho estamos colgando un cuerpo, dice, de masa igual a 8 kilos. Entonces vamos a representar con M minúscula la masa del bloque del cuerpo que está colgando del cordón. Entonces, esta masa me dice que es 8 kilos. Calcular la aceleración lineal del cuerpo suspendido. Entonces, aquí voy a colocar, entonces dice la aceleración de este cuerpo. Calcular la aceleración lineal del cuerpo suspendido, coma la aceleración angular del disco y la tensión en el cordón. La aceleración angular del disco y la tensión en el cordón, ¿ya? Bueno, entonces el problema trata de lo siguiente: tenemos un disco montado en un eje que pasa por un centro que puede girar. Enrollamos nosotros un cordón y al lado derecho colocamos un cuerpo. Inicialmente siempre vamos a considerar que se parte del reposo. Entonces yo lo tengo sujetado aquí el bloque de masa M, ¿ya? Entonces yo retiro la mano y lo suelto, este bloque va a empezar a bajar, ¿ya? Entonces va a empezar a deslizar con una aceleración lineal. Con una aceleración A. Y el disco va a empezar a girar con una aceleración angular que lo representamos con la letra alfa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un movimiento de traslación del bloque de masa M y otro movimiento de rotación del disco. Entonces tenemos que aplicar la segunda ley de Newton a la dinámica lineal o al movimiento de traslación. Y también tenemos que aplicar la segunda ley de Newton que hemos visto nosotros en el capítulo 8, en este caso a la dinámica de rotación o a la rotación del cuerpo rígido, que en este caso viene a ser el disco. Entonces aquí, si nosotros hacemos un cortecito, vamos a tener una tensión. En este caso, la tensión es la misma. Tensión. Entonces voy a aplicar la segunda ley de Newton a este bloque. Entonces hacia abajo tenemos una fuerza que es su peso. Entonces, como está bajando, ¿ya?, para el bloque de masa M, ojalá me alcance la pizarra. Entonces, para el bloque de masa M,
vamos a tener que la sumatoria de fuerzas, en este caso en la dirección Y, debe ser igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton para el movimiento de traslación. Entonces tenemos hacia abajo mg menos la tensión. mg menos la tensión igual a masa por aceleración. Esa es una ecuación 1. Ahora, para el disco. La segunda ley de Newton para el movimiento de rotación se escribe de la siguiente manera, que la sumatoria de torques debe ser igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia del disco respecto a este eje. Vamos a conocer que el eje justo pasa por acá, por el punto O, por el centro. Y vamos a aplicar también torques aquí en el centro. Entonces, yo llamo aquí punto O, entonces diré sumatoria de torques en el punto O. Respecto al punto O, porque aquí estamos anulando la reacción. Entonces, la reacción que hay entre el disco y el eje no va a ejercer ningún torque, porque el brazo de palanca es cero, porque la fuerza pasa justo por el eje de giro. Entonces, la única fuerza que produce torque es la tensión. Entonces, vamos a tener tensión por su brazo de palanca, que es R. Entonces, tenemos tensión por R. Ese es el torque. Si hubiera otras fuerzas, sumamos o restamos los torques de acuerdo al convenio de signo que tenemos. Entonces, el momento de inercia para un disco, la próxima clase vamos a calcular momentos de inercia aplicando integrales. Ahora no vamos a hacer ese tipo de problemas. Entonces, el momento de inercia para un disco es igual a 1/2 de su masa por el radio al cuadrado. Este momento de inercia es cuando el eje pasa por el centro de gravedad del disco. Y en este caso el eje está pasando por el centro de gravedad del disco. Entonces aquí en vez de I tenemos 1/2 de la masa del disco por su radio al cuadrado. Ahora, hay una relación que hemos visto nosotros en dinámica circular entre la aceleración lineal y la aceleración angular. La aceleración lineal, ¿ya?, es igual al radio por alfa. La aceleración lineal es igual al radio por la aceleración angular. Entonces, esta relación lo vamos a utilizar siempre en este capítulo. Entonces, la aceleración angular es igual a la aceleración lineal entre el radio. Entonces, aquí en vez de alfa, vamos a colocar nosotros la aceleración lineal sobre el radio. Entonces, ahora este radio se cancela con este y este se cancela con este. Y nos queda que la tensión es igual a 1/2 de la masa del disco por la aceleración lineal del bloque. Entonces, esa lo vamos a llamar ecuación número 2. Entonces, ahora vamos a sustituir esta ecuación 2 aquí en la ecuación 1. Entonces, vamos a tener mg, dice menos t, pero t es igual a 1/2 de m por a igual a m por a. Entonces, a partir de esta ecuación, este término negativo lo llevo al lado derecho. Entonces va a quedar mg igual y factorizamos la aceleración. Entonces va a quedar 1/2 de m más m. Entonces finalmente de aquí despejamos la aceleración y vamos a tener, ¿cuánto vale m? Vale 8 por 9,81. Divide 1/2 de m. 0,5 es 1/2. M mayúscula es 4.
y m minúscula es 8. Entonces, de esa forma determinamos la aceleración del bloque. ¿Cuánto sale esto? 8 por 9,81 dividido 10. Eso es 7,85. Vamos a comprobar los resultados. 7,85. Entonces, la aceleración del bloque es 7,85 metros sobre segundo cuadrado. Nos piden calcular la aceleración angular del disco. Entonces, la aceleración angular del disco es A sobre R. ¿Cuánto vale la aceleración? 7,85 metros sobre segundo cuadrado. Y el radio es 30 centímetros. En metros será 0,3. Entonces el metro con el metro se cancela y las unidades de la aceleración angular son radianes sobre segundo cuadrado. Entonces esto dividido 0,3 igual 26,16. Radianes sobre segundo cuadrado. Finalmente, la tensión de la ecuación 2. Entonces, la tensión nos dice que es igual a 1/2 de la masa del disco por la aceleración. La masa del disco es 4. Y la aceleración, 7,85. Es 4 entre 2, 2. 2 por 7,85, 15,6. Y de esa forma está resuelto el problema. Vamos a pasar ahora al que sigue, al 8,9. Vamos a sacar una fotito. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer ya. Vamos a hacer ahora el 8,9. Esa es la figura.
A ver, problema 8.9 dice lo siguiente. Un cilindro macizo de 15 centímetros de radio y 90 kilos de masa, al cual se le aplica una fuerza de 25 newtons en su centro de masa, como se muestra en la figura. Pues voy a anotar los datos. El radio me dice que es 15 centímetros. La masa, en este caso, 90 kilos. Al cual se le aplica una fuerza de 25 newtons en su centro de masa. Entonces, la fuerza es 25 newtons. Entonces tenemos un cilindro que se encuentra inicialmente en reposo, apoyado sobre una superficie horizontal. Entonces dice, a ese disco se lo aplica una fuerza de 25 newtons aquí en su centro de masa o centro de gravedad, que para nosotros es lo mismo. Entonces aquí está en este puntito. Ahí está el centro de masa, en el centro. El cilindro rueda sin deslizar. Cuando el problema nos dice que un cuerpo gira sin deslizar, sino que no resbala, digamos, no patina. Y la única condición para que no resbale o no patine, tiene que haber una fuerza de rozamiento. El problema no me dice si hay o no hay rozamiento, pero si me dice que no desliza, es porque aquí hay una fuerza de rozamiento que evita de que el cilindro resbale, ¿no? Entonces, alguna vez han de ver cuando una mola se planta, digamos, en un bache, se acelera y lo único que hace en la rueda es girar y girar. No avanza absolutamente nada. Eso se llama deslizar. Entonces, en este caso no ocurre eso, sino que el cilindro va pegado a la superficie horizontal. A medida que gira, va pegado aquí. Es decir, no hay ningún deslizamiento. Que como siempre estuviese apoyado encima de la superficie horizontal. Entonces, después vamos a representar esa fuerza de rozamiento. Entonces, el cilindro rueda sin deslizar por una superficie horizontal. Calcular, inciso A, la aceleración lineal del centro de masa. Entonces, debemos calcular la aceleración lineal del centro de masa. Entonces, la aceleración lineal del centro. La rapidez lineal de un punto que se halla en A al cabo de 5 segundos de iniciado el movimiento. Entonces nos está pidiendo la velocidad lineal de un punto que está aquí en el punto A, en la periferia del disco. Entonces el inciso B nos pide una velocidad resultante, que después voy a aclarar. ¿Por qué? Porque una partícula que se encuentra en este punto A va a tener dos movimientos. Un movimiento lineal, digamos, de traslación y otro movimiento de rotación. Entonces va a tener una velocidad lineal y una velocidad tangencial. Nosotros sabemos, si tengo aquí un cuerpo, ese cuerpo tiene una velocidad tangencial. Pero como el cilindro avanza hacia la derecha, también tiene otra velocidad. Lo voy a representar eso una vez de que lleguemos al inciso B. Entonces, en el inciso A, nos pide que calculemos la aceleración del centro de masa. La aceleración. Entonces le decía, necesariamente para que el cilindro no deslice, tiene que haber aquí una fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces, esta fuerza de rozamiento lo voy a representar simplemente con F.
Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton al movimiento de traslación. Entonces, yo tengo la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ya no voy a escribir. Entonces, tengo F hacia la derecha menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración del centro de masa. La masa del disco por su aceleración. Ecuación 1. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton al movimiento de rotación. ¿Dónde lo voy a aplicar? Aquí en el centro de masa. Entonces voy a aplicar torques en este punto O. Lo voy a decir, sumatoria de torques en el punto O igual a I por alfa. Entonces, al aplicar torques en el punto O, estoy anulando el torque que produce la fuerza F. Entonces, el único torque que voy a tener es la fuerza de rozamiento, F por R, porque esto vale R. Entonces, voy a tener F por R. El momento de inercia otra vez es un disco, un medio de M por R al cuadrado. Y alfa es A sobre L. ¿Ya? Lo que hemos visto en el anterior problema. Entonces, el único torque que produce aquí es la fuerza de rozamiento respecto a E que pasa por el centro del disco. Fr igual al momento de inercia, un medio de M por R al cuadrado. Y la aceleración angular, que es la aceleración lineal sobre el radio. Entonces, aquí nuevamente se simplifica. Entonces, simplificamos una R con una R, la otra R con la otra R. Entonces, nos queda que la fuerza de rozamiento va a ser igual a un medio de la masa por A, simplemente. ¿Ya? Y esta lo llamamos ecuación 2. Entonces, ahora vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, vamos a tener F menos F. Pero F es un medio de M por A. Nuevamente tenemos un medio de M por A. Y esto es igual a M por A. Entonces llevamos al lado derecho. Factorizamos la aceleración. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener un medio de M más M. Directamente, como no tengo mucho espacio, yo directamente voy a despejar de ahí la aceleración. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí yo tengo un medio más 1. Un medio más M. 0,5 más 1 es 1,5. Sería 3 medios de M. Entonces, la aceleración va a ser igual a la fuerza dividido 3 medios de M. 3 medios de M. O si no, el 2 sube arriba. Entonces, el 2 sube arriba, vamos a tener 2, el 2 sube al numerador. 2 por 25, que vale la fuerza, dividido 3 por 90, que vale la masa. Entonces, de esa forma vamos a tener la aceleración. Entonces, tenemos 50, el numerador tengo 2 por 25, 50, dividido 90, dividido 3. Y eso sale 0,185. Entonces, la aceleración del centro de masa es 0,185 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ese es nuestro inciso A. La aceleración. Ahora nos pide la velocidad de un punto o una partícula que está aquí en A.
Entonces, cualquier partícula va a tener siempre dos velocidades. Voy a anotar aquí. Entonces, vamos a tener una velocidad lineal, que yo lo voy a llamar así, v sub L, y otra velocidad tangencial. Y su velocidad lineal resultante será este vector. Esa va a ser su velocidad resultante. ¿Ya? Entonces, para el inciso B, esa velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad tangencial al cuadrado más la velocidad lineal al cuadrado. Repito nuevamente, un punto que se encuentra aquí en A va a tener una velocidad lineal de traslación y una velocidad tangencial de rotación. La velocidad resultante del punto será igual, Pitágoras, raíz cuadrada de BL al cuadrado más la velocidad tangencial al cuadrado. La teoría nos dice que la velocidad lineal es igual a la velocidad tangencial. Pero eso lo tenemos que encontrar, lo tenemos que demostrar. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar aquí las ecuaciones de cinemática lineal y las ecuaciones de cinemática circular. ¿Ya? Entonces, la velocidad v sub L será igual a v sub 0 más la aceleración por el tiempo. Aquí, perdón, me olvidé anotar, nos dice para un tiempo de 5 segundos. Voy a volver a leer el inciso B. Dice la rapidez lineal de un punto que se halla en A, de un punto que se encuentra aquí en A, la periferia. Al cabo de 5 segundos de iniciado el movimiento. Siempre vamos a considerar que el disco parte del reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial siempre es 0, velocidad lineal. La velocidad angular inicial también 0. ¿Ya? Entonces, la velocidad final lineal es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esto es 0. Entonces, nos queda simplemente A por T. ¿Ya? Ahora, hay una relación entre la velocidad tangencial, el radio y la velocidad angular. ¿Ya? La velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. ¿Por qué? Porque la velocidad tangencial depende del radio. ¿Ya? Ahora, esta velocidad, aquí voy a escribir, la velocidad angular final será igual a la velocidad angular inicial más alfa por t. Es una ecuación del movimiento circular. ¿Ya? Es esta ecuación la que estoy escribiendo. W es igual a W0 más alfa por t. Para el movimiento circular. La velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Entonces aquí en vez de W, estoy reemplazando yo solamente esto. W0 más alfa por t. Como parte del reposo, hemos dicho la velocidad angular inicial es 0. Entonces nos queda que la velocidad tangencial es igual a R por alfa por t. Pero aquí es igual alfa. Alfa es igual a A sobre R. Entonces la aceleración, tengo R, la aceleración angular es igual a la aceleración lineal sobre el radio por el tiempo.
Entonces aquí el radio con el radio se cancela. Y encontramos que la velocidad tangencial también es igual a A por T. Entonces esta llamamos ecuación 3, perdón, esta ecuación 3, esta ecuación 4 y esta ecuación 5. Pueden ver que la ecuación 4 es igual a la ecuación 5. La velocidad lineal es igual a A por T. Y la velocidad tangencial también es igual a A por T. Entonces, se cumple lo que nos dice la teoría, que la velocidad lineal de ese punto va a ser igual a la velocidad tangencial. Entonces ahora sustituimos la ecuación 4 y la ecuación 5 en la ecuación 3. Entonces la velocidad resultante va a ser igual a la raíz cuadrada a t al cuadrado más a t al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 2 aceleración al cuadrado, tiempo al cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí queda a al cuadrado, t al cuadrado. Más a al cuadrado, t al cuadrado, tengo 2a al cuadrado, t al cuadrado. Finalmente esto podemos sacar de la raíz. A sale fuera de la raíz, t sale fuera de la raíz y lo dejamos raíz de 2. Entonces ahora sustituimos valores. Raíz de 2 por la aceleración vale 0,185. Y el tiempo vale 5 segundos. ¿Cuánto nos sale esta velocidad? Raíz de 2 por 5 por 0,185. Esto sale 1,308 metros por segundo. Y de esa forma estaría resuelto el problema. Saco una fotito, si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer. Voy a sacar de aquí. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al problema 8.11. Vamos a borrar. El 8.11 vamos a hacer ahora. Voy a hacer la figura.
El problema 8.11 dice lo siguiente. Calcular la aceleración del sistema que se muestra en la figura si el radio de la polea es 10 centímetros y su masa 15 kilos. Entonces estoy representando con R el radio de esta polea y con M mayúscula su masa. Entonces en este caso nos dice que el radio, voy a escribirlo aquí grande, el radio es 10 centímetros. Y la masa de la polea, 15 kilos. ¿Ya? Entonces, calcular la aceleración del sistema que se muestra en la figura. Si el radio de la polea es 10 centímetros, su masa M igual a 15 kilos, y está girando debido a la fricción sobre la cuerda. Considere M1, la masa del bloque que está apoyado en la superficie horizontal. Considere M1 50 kilos, M2 200 kilos. ¿Ya? Muy bien. Entonces el sistema trata de lo siguiente. Tenemos aquí una polea que puede girar respecto a un eje que pasa por su centro. Luego, sobre esa polea, tenemos una cuerda que está sujetando un bloque de M2 colgado y está jalando a otro bloque de M1 que se encuentra sobre esa superficie horizontal. No nos indica que hay aquí rozamiento. En este caso vamos a despreciar el rozamiento entre M1 y la superficie. Entonces ahora, en el capítulo 8, en la rotación de un cuerpo rígido, porque para nosotros esta polea es un cuerpo rígido, entonces el valor de la tensión es diferente en ambos lados. En dinámica lineal, capítulo 5, la tensión aquí era la misma, ya sea que la polea sea fija o que la polea sea móvil. En este caso, vamos a tener dos tensiones, ¿ya? Porque la polea gira ahora con aceleración. Entonces voy a tener aquí una tensión 2. ¿Ve? Y si hago aquí un corte, entonces voy a tener aquí una tensión 1. Y aquí también la tensión 2. Siempre para nosotros el sentido positivo es el sentido de giro. ¿Ya? Entonces, si yo abandono este sistema del reposo, lo más probable es de que M2 empiece a bajar y M1 avance hacia la derecha. No se va a dar la situación inversa, que M2 empiece a subir y M1 a moverse a la izquierda. Para eso yo tendría que jalar de aquí con una fuerza. Si yo jalo, recién M2 va a subir. Pero si no jalamos ni empujamos, abandonamos el sistema, M2 va a bajar. ¿Sí? Entonces, esto va a empezar a bajar con una aceleración lineal A. Lo que sí consideramos que la cuerda no se estira. Entonces, como no se estira, este bloque también se va a mover hacia la derecha con la misma aceleración lineal A. Eso por lo que consideramos que la cuerda no se estira. Ahora,
Entonces, las tensiones son diferentes. Muy bien, vamos a aplicar ahora la segunda ley de Newton para los bloques y, en este caso, para la polea. Entonces, para M1, fíjense, entonces voy a escribir aquí directamente la ecuación, no tengo mucho espacio. Entonces, T1, como no hay aquí rozamiento, sería T1 menos 0 igual a M1 por A. Entonces, T1 es directamente igual a M1 por A. ¿Ya? La tensión 1 es igual a M1 por A. Esa va a ser para nosotros nuestra ecuación 1. Me vengo aquí al bloque M2. Entonces, aquí como está bajando, tenemos una fuerza hacia abajo que va a ser M2G. Entonces escribimos M2G menos tensión 2 igual a M2 por A. M2G menos tensión 2 igual a M2 por la aceleración. De aquí yo voy a despejar la tensión 2. Entonces vaya con signo positivo y queda M2G menos M2A. Esta lo vamos a llamar ecuación 2. Entonces, he aplicado la segunda ley de Newton a M1 y a M2. Entonces, ahora voy a aplicar la segunda ley de Newton, pero a la rotación de la polea. En este caso, la polea es como un disco. Por lo tanto, el momento de inercia de una polea también es igual a 1/2 de su masa por su radio al cuadrado. Y también recordemos la otra relación de que alfa es igual a A sobre L. A sobre L. No sé. Entonces, voy a hacer aquí. Entonces, la sumatoria de torques es igual a I por alfa. Ahora me alcanza. Entonces, ¿dónde aplicamos torques? Aquí, en el eje de la polea. Entonces, ahora fíjense, vamos a tener dos torques. Entonces, R. Entonces, este es el sentido positivo. Entonces, tengo T2 por R menos T1 por L. Si estuviese girando hacia el sentido contrario de la salud del reloj, ese sería nuestro sentido positivo y sería T1 por R menos T2 por R. Pero aquí, como está girando en ese sentido, entonces T2 por R menos T1 por R. Y esto es igual a I. ¿Cuánto vale I? Vale 1/2 de M por R al cuadrado. ¿Y cuánto vale alfa? Vale A sobre L. Entonces ahora bien, simplificamos. Una R con una R, la otra R con esta y con esta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda que tensión 2 menos tensión 1 es igual a 1/2 de M por A. Y esta es nuestra ecuación 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a sustituir la ecuación 1 y la ecuación 2 aquí en la ecuación 3. Entonces, en vez de T2, ¿qué estamos haciendo? Estamos sustituyendo 1 y 2 en 3. Entonces, en vez de T2 tengo M2G menos M2A. Menos T1. Pero T1 es M1 por A. Igual. 1/2 de M por A. Finalmente, estos dos términos negativos llevamos al lado derecho. Vamos a tener M2G igual
factorizando la aceleración. Entonces me queda M1 más M2 más 1/2 de M. Despejamos la aceleración. Entonces, en el numerador tengo M2 por G. M2 vale 200. Por 981. Dividido M1 más M2. 50 más 200 más 1/2 de 15. De esa forma determinamos la aceleración. Tenemos 257,5, 257,5 por 200 por 9.81. Eso es 7,62. Ese es el resultado. Saco una fotito, si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer. Muy bien, entonces para terminar la clase vamos a hacer un problema más, el que sigue, el 8.12. ¿Ya saben que este tema entra para las mesas? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el 8.12. Escogí problemas cortos porque más largos no podemos hacer en esta clase. Voy a hacer la figura del 8.12.
A ver, vamos a leer el problema entonces. El problema 8.12 dice lo siguiente. Un bloque de masa M igual a 5 kilos. Este es el bloque de masa igual a 5 kilos. Desliza por una superficie inclinada 37 grados. Entonces, desliza está bajando. Entonces, el ángulo nos dice 37 grados. 37 grados con la horizontal, como indica la figura. El coeficiente cinético de rozamiento es de 0,25. Entonces, hay rozamiento entre el bloque y el plano inclinado. Igual a 0,25. El coeficiente cinético de rozamiento es de 0,25. Punto seguido. Se enrolla una cuerda unida al bloque alrededor de un volante cuyo eje fijo pasa por O. Entonces aquí está el punto. Justo en el centro del disco, por ahí pasa un eje. Punto seguido. El volante tiene una masa de 20 kilos. Entonces, esta masa del volante es de 20 kilos. Un radio exterior R igual a 0,2. Entonces, el radio es 0,2 metros. Y un momento de inercia respecto al E de 0,2 kilos metro cuadrado. Entonces ya nos está dando el momento de inercia, el valor. Dice que 0,2 kilos por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces el momento de inercia del volante es 0,2 kilos por metro cuadrado. Punto aparte. Calcular inciso A. Dice, ¿con qué aceleración desliza el bloque por el plano? La aceleración. Inciso B. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Entonces nos está pidiendo la aceleración lineal del bloque y la tensión de la cuerda. ¿Ya? Bueno, estos problemas son sumamente fáciles, solamente hay que aplicar la segunda ley de Newton al movimiento de traslación y luego la misma segunda ley de Newton al movimiento de rotación de un cuerpo rígido. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que un plano inclinado, si aquí, por ejemplo, yo hago la representación de las fuerzas, ¿vale? Para nosotros este es el eje X. Entonces, aquí tenemos MG. Entonces, vamos a tener aquí una componente. Esta componente es MG seno de ti. ¿Vale? Aquí tenemos la normal. ¿Ya? Hacia aquí arriba tenemos la fuerza de rozamiento y la tensión. ¿Vale? La tensión y la fuerza de rozamiento. Y aquí vamos a tener la otra componente que va a ser MG coseno de ti. ¿Eh? Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la componente que jala es esta componente. Entonces, tenemos MG seno de tita. Esa es la componente que está jalando al bloque hacia abajo. ¿Bueno?
No hay ningún otro. Entonces ahora tenemos menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento, igual a la masa por la aceleración. Entonces ahora aquí voy a tener, maxi, si no, no me va a alcanzar. Entonces tengo mg seno de tita. La fuerza de rozamiento es nu por la normal, pero la normal es mg coseno de tita, ¿no ves? Mg coseno de tita. Entonces esta va a ser una ecuación. Mg seno de tita menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento, que es nu mg coseno de tita. Ahora no venimos aquí al volante. Entonces, para el volante, la sumatoria de torques es igual a I por alfa. Entonces, aplicamos torque aquí, entonces solamente tengo T por R. Entonces tengo T por R igual. En este caso, el momento de inercia me está dando el valor. Me dice que vale 0,2. Entonces lo voy a dejar así como I. Y esto es A sobre R. De aquí, si nosotros despejamos la tensión, va a ser igual a que a I por A dividido R al cuadrado, ¿no ves? Entonces la tensión es IA dividido R al cuadrado. Entonces esta ecuación yo lo voy a sustituir aquí en la 1 en vez de T. Entonces ahora, pero voy a hacer aquí, ¿ya? Entonces voy a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces voy a tener mg seno de tita. Fíjense, voy a ganar un poco. Esta tensión es negativa, lo voy a llevar al lado derecho. Entonces me va a quedar aquí menos nu. Entonces al llevar al lado derecho, entonces este término va al lado derecho. Y por A dividido R al cuadrado. ¿Eh? Entonces este término viene al lado derecho, con signo positivo. Entonces es sustituido aquí en el lado derecho. Y por A dividido R al cuadrado. Más este término M por A. Entonces ahora sigo escribiendo. Mg seno de tita menos nu mg coseno de tita. Factorizamos la aceleración y me queda I sobre R al cuadrado más M. Finalmente de aquí yo despejo la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual. Voy a factorizar M por G. M vale 5. 5 por 9, 81. Paréntesis. Seno de 37. Menos ñu 0,25. MG está factorizado coseno de 37. Dividido. Entonces aquí tengo I. A ver, así voy a hacer. ¿Y cuánto vale? 0,2. Dividido, paréntesis, R también vale 0,2 al cuadrado. Esto más M que vale 5. ¿Ya? Entonces de aquí voy a calcular yo la aceleración. Esto con esto se va a cancelar. ¿Ya? Entonces ahí me queda, a ver, 1 dividido 0,2, que es 5. Entonces 5 más 5 es 10. Muy bien, entonces operemos. Seno de 37
menos 0.25 por el coseno de 37 igual. Eso por 5 por 9.81 igual. Dividido 10. Esto sale 1.97. ¿Ya? Entonces la aceleración me sale 1,97 metros por segundo cuadrado. Ya tengo la aceleración, ahora me vengo aquí a la ecuación 2 para calcular la tensión. Entonces la tensión va a ser igual. ¿Y cuánto vale I? Vale 0,2. ¿Cuánto vale la aceleración? 1,97. R vale 0,2 al cuadrado. Entonces ahora calculamos la tensión. 0.2. Bueno, esto se simplifica. Directamente 1.97 dividido 0.2. Y eso sale 9.85. Ni. Muy bien. Entonces, con eso, damos por terminado la clase de hoy. Voy a sacar una fotito. Si desean hacer alguna pregunta, alguna consulta, pueden activar su micrófono. Entonces, si no hay preguntas, aquí vamos a finalizar la grabación.